Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy os traigo un nuevo vídeo doctrinal sobre el tema de las bodas del Cordero, ya que muchísimas personas dicen que las bodas del Cordero será en un rapto pretribulacional, en un arrebatamiento 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo, y entonces están argumentando que va a haber dos bodas del Cordero, y eso es algo que es totalmente erróneo y vamos a ver por qué. También muchos comentan que las bodas del Cordero no aparecen en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis y también esto es erróneo. Vamos a empezar a estudiar este importante conocimiento y por lo tanto abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver de los versículos del 6 al 15. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Como puede estar observando en este primer versículo de este estudio, una gran multitud en el cielo tiene como voz de estruendo de muchas aguas y están diciendo que el Señor Jesucristo reina. Pero esa gran multitud, esas grandes voces de trueno no se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, sino que se refiere únicamente a los ángeles de Dios, por la sencilla razón de que ese tipo de voz simplemente es semejante a grandes truenos y a gran muchedumbre de aguas. Y la iglesia de Cristo nunca ha tenido esa voz. Y esto se puede ver en Apocalipsis capítulo 1 versículo 15 o capítulo 10 versículos 3 y 4. Nunca en el Apocalipsis se dice que la iglesia de Cristo tenga voz como sonido de muchas aguas o de grandes truenos. Esa gran multitud en el cielo proclamarán la venida del reino de Dios a la tierra, diciendo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Es decir, proclamarán la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para reinar sobre toda la tierra. Por consiguiente, lo que leemos en ese versículo se refiere a lo que ocurrirá en el futuro cuando venga el reino de Dios a la tierra con poder, con la venida gloriosa de Cristo de manera visible, con todos sus ejércitos celestiales para gobernar el mundo entero. Ya el primer versículo, que aunque no está hablando de las bodas del Cordero, sí que lo está haciendo y ahora te voy a explicar por qué. Y nos está poniendo en contexto de la venida gloriosa y visible y no invisible ni 7 años antes, como argumentan algunos, de la llegada del Señor Jesús a la tierra. Así que este versículo 6, guárdalo en tu corazón. Ahora vamos a ver el versículo 7. Dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Voy a volver a repetir. Justamente después de que venga el reino de Dios a la tierra, dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Como puedes estar viendo, esos ángeles se gozarán y se alegrarán porque van a anunciar la llegada de las bodas del Cordero, pues la esposa de Cristo, que es su iglesia, ya se habrá preparado para recibir al esposo y unirse con él. Es decir, que la iglesia en los 3 años y medio, 42 meses del reinado de la bestia, se va a estar preparando definitivamente para la llegada del Señor Jesucristo. Ahora ponga mucha atención. ¿Qué es una boda? ¿Y quién es el Cordero? Pues realmente una boda bíblicamente es la unión del esposo con la esposa. Y el esposo celestial es el Señor Jesucristo, el Cordero. Y la esposa es la iglesia del Señor Jesucristo. Va a ser su unión. Ahora bien, ¿cuándo se unirá la esposa de Cristo, es decir, la iglesia, con el Señor Jesucristo? Pues ahí lo tiene bien claro. Cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y la iglesia se reunirá con él en el aire, cuando los ángeles proclamen que ha llegado el Señor Jesucristo con gran voz de truenos, como hemos visto en el versículo 6. Esto también lo podemos ver en los pasajes tan importantes que nos enseñó el apóstol Pablo. Vamos a leerlos y venga conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí lo tiene bien claro. La unión de Cristo con su iglesia ocurrirá cuando Él venga en gloria y de manera visible. Y entonces la iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Y los que hayan quedado, pues eso, serán arrebatados, y los que hayan muerto serán resucitados. Y es entonces cuando la iglesia se juntará con el Señor Jesús. Y es ahí cuando serán las bodas del Cordero. Voy a repetir, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y la iglesia que quede en la tierra sea arrebatada y los que hayan muerto sean resucitados, se juntarán con el Señor en el aire. Y es ahí cuando será la unión del Señor Jesucristo con su esposa, con la iglesia. Y es ahí cuando se cumplirá esto de las bodas del Cordero, no 7 años antes. Por lo tanto, todos los pretribulacionistas que dicen que el rapto será 7 años antes y las bodas del Cordero 7 años antes, y serán unas bodas secretas las cuales se van a perder los cristianos que hayan en la tierra, están predicando un evangelio falso y por lo tanto deben corregirlo para no caer en los juicios de Dios por haber predicado mentiras. Ahora vámonos al versículo 8, porque estos ángeles de Dios van a decir algo muy importante. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quedaos con estas dos palabras, y a ella, y quedaos también con los santos. Esto es crucial aunque parezca que no, y lo voy a explicar. Observe atentamente cómo esos ángeles proclamarán en el cielo que la esposa de Cristo, la iglesia, son los santos. Y esto se demuestra de forma irrefutable que los santos de la iglesia de Cristo estarán en la tierra durante el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, la bestia en su reinado, en el reinado de la bestia, ya con Satanás habiendo descendido a la tierra, podrá actuar únicamente 42 meses y le hará la guerra a los santos. Es decir, los santos no van a ser arrebatados, sino que estarán en el reino de la bestia y los va a vencer y serán encarcelados y otros serán decapitados. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 13 versículos 7 y 10. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, el Apocalipsis no habla de dos clases diferentes de santos, unos que han sido arrebatados antes y otros que van a aguantar hasta el final. No, solamente habla de la esposa de Cristo, la iglesia en su totalidad, la cual va a pasar la gran tribulación, la cual va a estar en los 42 meses del reinado de la bestia, y la cual va a esperar la llegada del Señor Jesucristo y se va a preparar, y la cual muchos de esos cristianos, mucho de esa esposa, muchos de esos hermanos van a morir a espada y otros van a quedar vivos, pero ambos se reunirán con el Señor Jesucristo cuando Él venga en gloria, y será ahí cuando se hagan las bodas del Cordero. Ahora vamos a ir al versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, esta predicación que yo te estoy dando en el día de hoy, este conocimiento, es palabra verdadera de Dios. No me lo estoy inventando y no quiero absolutamente nada que tú tengas. Simplemente te estoy dando la información correcta, sin ningún tipo de interés, nada más que andes en el verdadero evangelio. Y también dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, todas aquellas verdaderos cristianos que crean esta palabra, que esperen al Señor Jesús hasta el final, son bienaventurados, porque van a entrar en las bodas del Cordero, van a tener una bendición especial de Dios, van a ser muy afortunados. La iglesia va a ser muy afortunada por participar de la unión, de estar ya con el Señor Jesucristo, de participar de esas bodas del Cordero, de por fin ser salvos y ser rescatados. Y ahora vámonos a
los versículos del 11 al 14, que se describe cómo es el descenso del Señor Jesús a la tierra. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, cuando venga el Señor Jesús, vamos a poder verle de esta manera que nos describe estos versículos del libro del Apocalipsis. No va a venir de una manera secreta, en misterio, sin que tú te des cuenta. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Señor Jesús va a venir y se va a abrir el cielo y le vamos a ver en un caballo blanco y sus ojos van a ser como llama de fuego y en su cabeza va a haber muchas diademas y va a tener escrito un nombre que solo sabe él y que también es el nombre del Verbo de Dios. Y también vamos a ver a todos esos ejércitos celestiales, esos millones y millones de ángeles soldados a su lado y todos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le siguen en caballos blancos. Y también cuando veamos eso vamos a ser arrebatados y resucitados y vamos a descender con él toda la iglesia y sus ejércitos celestiales a la tierra para que empiece el reino de Dios totalmente en la tierra, el milenio, el reinado del Señor Jesús con vara de hierro a las naciones. Y eso va a ser de lo más hermoso que podamos presenciar en nuestra vida, porque aunque fallezcas, vas a ser resucitado si eres un verdadero cristiano, y eso va a ser uno de los momentos más épicos de toda la eternidad y que jamás vas a olvidar. Ahora también quiero que vengas conmigo a estas palabras del apóstol Pablo que son muy importantes, que es en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, etc. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no predicaba esos 7 años antes del reinado del Señor Jesús ser arrebatados. El apóstol Pablo no estaba predicando el pretribulacionismo. El apóstol Pablo fue bien claro aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, que dice primero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El apóstol Pablo habla de dos acontecimientos que están juntos. Primero es la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego nuestra reunión con Él. No es al revés, no es primero nuestra reunión con Él y luego la venida del Señor Jesucristo, como predican muchos pretribulacionistas. El apóstol Pablo es claro, y léelo conmigo. Primero es la venida del Señor Jesús y luego nuestra reunión con Él, tal como os he enseñado en este vídeo. Primero viene el Señor Jesús y luego nos reunimos con Él en las bodas del Cordero. Y ya por último, esto también lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Acompáñame. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesús no viene al principio de Mateo 24. El Señor Jesús viene al final de Mateo capítulo 24. Y esta es la pura verdad. Todas las tribus de la tierra se van a lamentar y todos van a ver de manera visible la venida del Señor Jesús con poder y con gran gloria. El Señor Jesús no viene de una manera invisible a raptar a su iglesia, etc. No, el Señor Jesús viene de manera visible y viene al final, después de la tribulación de aquellos días. No viene antes de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, la iglesia pasará esa tribulación tan importante que va a dar la bestia, que va a vencer a los santos, que los va a encerrar y que les va a muchos a cortar la cabeza. Pero si tú eres un santo, si tú eres un verdadero cristiano, si tú crees en estas palabras, si tú sigues al Señor Jesucristo y le obedeces y amas al Padre con todo tus fuerzas, con todo tu corazón, tú eres un verdadero cristiano. Tú tienes que obedecer al Señor Jesús. Y si tú eres iglesia de verdad del Señor Jesús, tú vas a pasar la gran tribulación y tú vas a estar aquí en la tierra viendo todos estos acontecimientos y sufriéndolos. Y como dijo el Señor Jesús, el que persevere hasta el final, ese será salvo.
entonces vas a ver al Señor Jesús viniendo con poder y gran gloria y serás arrebatado y empezarán las auténticas bodas del Cordero. Y si, por lo que sea, falleciste, no te preocupes, no tengas temor en el día de tu muerte, sino que serás resucitado y también te juntarás con el Señor Jesús en el aire. Para ti será un abrir y cerrar de ojos. Los cerrarás los ojos en la tierra y en un pestañeo los abrirás y estarás con el Señor Jesús, con todos tus hermanos arrebatados, con la iglesia completa en las bodas del Cordero, con los ejércitos celestiales, con tus hermanos celestiales, los ángeles, y con el propio Señor Jesús, vestido de gloria, con cuerpos celestiales, para descender a la tierra y que dé por fin el reinado de Dios completo. Por lo tanto, no tengas temor, guarda estas palabras en tu corazón, créelas, obedece al Señor Jesús para ver estos hechos y acuérdate de que las bodas del Cordero no son en un rapto secreto 7 años antes, sino que son al final, tal como hemos visto en Mateo capítulo 24, en las palabras del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y todo lo que hemos visto en este vídeo. Guarda este vídeo en tu corazón, créelo y persevera hasta el final. Hasta aquí este vídeo. Espero que hayas aprendido sobre las verdaderas bodas del Cordero. Le doy las gracias a mi maestro, amigo y mentor, mi hermano Tito Martínez, por darme este conocimiento, por abrirme los ojos a muchas verdades del Evangelio que no predican hoy en día correctamente las iglesias. Y le doy las gracias de corazón. Te dejo también en la descripción su página web, que tiene más de 200 estudios bíblicos totalmente gratuitos, porque el Evangelio se debe enseñar de manera gratuita, tal como lo hizo el Señor Jesucristo y los apóstoles a los primeros cristianos. Y ya con esto me despido, con el saludo habitual de los primeros cristianos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.